Chicos, buenos días. Les saluda su profesora Clay Curvifón. Hoy día vamos a estudiar las características de la literatura, siguiendo con el primer tema de la literatura. Ya, esta es la segunda parte. Vamos a empezar con la primera característica. Se dice que la literatura tiene originalidad. ¿Por qué se dice que la literatura es original? Porque este lenguaje literario viene siendo un acto de creación consciente del emisor, es decir, del autor, que la cual tiene voluntad original. Entonces, este lenguaje literario va a ser extraño. ¿Por qué se dice que es extraño y original? Porque el autor, cuando realiza una obra eh, literaria, lo que va a plasmar en ella es algo diferente, alterando ya sea la gramática o también utilizando la perspectiva de su sensibilidad o de sus emociones, creando así algo diferente o fuera de la realidad. La B. ¿Por qué se dice que es voluntad artística? Un lenguaje literario tiene voluntad artística porque crea una obra de arte y tiene como finalidad ser estético más no práctico. Es decir, no solamente lo vamos a utilizar de la forma escrita, sino que también este lenguaje literario u obra literaria tiene belleza y tiene lo que es original, ¿no? Como habíamos estudiado en la primera característica. Entonces no es un lenguaje práctico, sino un lenguaje estético, porque utiliza la belleza. En la clase pasada yo les expliqué acerca de la literatura viene siendo una obra de arte porque tiene belleza. ¿Belleza en dónde? En las palabras. Es por eso que tiene como voluntad artística ser estética. La C. La tercera característica es especial intención comunicativa. Al momento de nosotros leer una obra literaria o una obra de arte, lo primero que va a entrar a nuestros ojos es qué es lo que nos transmite al leerlo. Y esa es la intención comunicativa, que nos transmite algo de forma estética, porque a través de la palabra, y es que nosotros podemos entenderlo porque es distinta a un texto o a otros distintos tipos de textos y separa de ellos utilizando como su herramienta principal la palabra como belleza. Tenemos también que la literatura se caracteriza por ser desviación. ¿Por qué se dice esto? Justamente se habla la desviación en el tema de la gramática. Esto quiere decir que el autor va a alterar la gramática para poder crear. Es por eso que la literatura es original, porque al momento de desviar la gramática y no respetar las normas, está utilizando ya la desviación. Porque yo podría, o quizá el autor, puede escribir una palabra que se escribe con V y la puede transformar con B. Para una literatura está bien, porque estamos hablando de arte,
Estamos diciendo que la literatura es creación. Para el autor sí puede porque ahí está alterando la gramática. Pero si nosotros utilizamos esa palabra alterada a la gramática ya en sí, no es válido, porque ya estamos hablando de algo informativo, algo que no es connotativo, sino es denotativo, es más objetivo. En cambio, aquí ya se convierte en algo subjetivo, algo que está alterado. Es allí donde encontramos belleza. Y por eso se habla de desviación. ¿Ya? Entonces, eso es la literatura. Y también hay algo más particular. Aquí se menciona en su módulo, la página 3, segunda columna, que se dice de que el autor, cuando crea una obra literaria, está justamente transformándola a una lengua. ¿Qué relación tiene aquí la lengua? Que estamos hablando de un determinado idioma. ¿Qué pasaría si nosotros tradujéramos una obra literaria al español al inglés? ¿Ustedes creen que sería original? La obra estaría siendo alterada. Es por eso que si se cambia eso, ya no sería una obra original, sino es una obra alterada, desviada. También es otro punto de desviación en lo que es gramática, porque estamos hablando de lengua. Sabemos que la lengua vendría siendo pues el sistema de signos que nos permite comunicarnos, ¿no? Dentro de un grupo determinado en una sociedad. Tenemos como quinta característica connotativo. Yo en la clase pasada también les había adelantado un poquito de este punto. ¿Por qué se dice que la literatura es connotativa? Porque también existe denotativo, que lo acabo de explicar. Lo denotativo va más allá, va más que todo a lo informativo, a lo más real. Lo connotativo es algo interpretativo, es decir, un texto literario en la que no existen significados unívocos, es decir, que se diferencia este lenguaje de los técnicos y los científicos. O sea, es distinto. Sabemos que un lenguaje técnico o científico es mucho más objetivo, ¿no? Mucho más realista, porque utiliza hechos reales o información real. Pero ya en la literatura, por lo mismo que altera la gramática, ya no sería informativo, sería ya un arte. Y cuando estamos hablando de un arte, estamos hablando de un lenguaje connotativo. Es decir, lo vamos a interpretar. Va a pasar del proceso de informativo a algo mucho más subjetivo. Se utiliza un lenguaje abierto, es decir, tienes la facilidad de interpretar lo que tú estás pensando, de acuerdo a tus emociones o de acuerdo a la situación en la que tú te encuentras. Por eso te dice lo siguiente, ¿no? Te añade aquí que a través de los significados secundarios de la palabra es posible provocar nuevas connotaciones, es decir, nuevas interpretaciones propias de cada lector. Cada uno no tiene la misma interpretación que pasó con los poemas que yo les había leído en la clase pasada. Todos no habíamos interpretado de la misma forma. Alguno de ustedes me dio distintos puntos de vista de cómo les había parecido la obra. Entonces aquí se refiere a eso, lo connotativo. Es un lenguaje oculto que tú lo vas a interpretar de acuerdo a cómo tú lo percibas. O también puede ser del autor, porque al momento de que el autor crea su obra es porque está percibiendo algo y lo va a plasmar en el papel. ¿Y por qué la época? Porque es de acuerdo a donde tú, al momento de que tú recrees a leer el texto,
tú ya estás haciendo plurisignificado, es decir, estás dándole varios significados a esa obra. Es por eso que se llama connotativo. Tenemos también como sexta característica un lenguaje que la literatura viene siendo un mundo propio. Al momento de nosotros crear una literatura, estamos hablando de un lenguaje propio. Es por eso que dice que el mensaje va a crear su propio mundo de ficción, porque es algo creativo, ¿no? Cuyos referentes no han de responder necesariamente con la realidad exterior, ¿no? Ahí está. Y los textos literarios no siempre van a depender de un contexto extraverbal. ¿Qué significa extraverbal? Gestos, ¿no? Movimientos. Es decir, que la literatura no solamente la vamos a escuchar, sino que a través de la escritura nosotros la vamos a poder leer, porque no necesitamos ver, sino leer. En la literatura, más que todo, predomina la escritura que el oral. Por eso se dice que no es extraverbal, ¿no? Y por eso es que habla de un mundo propio, es decir, su propia creación, su propia ficción, que está fuera de la realidad. Y también tiene la importancia del significante. Cuando hablamos de un significante, estamos hablando de la forma de cómo está escrita una obra literaria. No estamos hablando del significado, es decir, la interpretación, sino estamos hablando de la forma. ¿Cómo está estructurada una obra literaria? Porque no es lo mismo que leer un texto informativo, como ya les había dicho, que es más realista. En cambio, un contenido literario es mucho más subjetivo. Es decir, aquí estamos hablando de la forma de una obra literaria. ¿Qué vemos en esa forma? La musicalidad, las aliteraciones, los simbolismos fónicos, es decir, cómo suena al momento de pronunciarla. Como pasó con los dos primeros poemas que leímos en clase pasada. Yo les había leído de una forma distinta al momento que yo les leí una obra, o sea, ya una obra literaria en sí, con muchas más páginas a forma de texto. Y fue la pronunciación distinta. Es por eso que la importancia del significante, es decir, la forma de la obra literaria, tiene mucho que ver para poder captar la atención del lector. Y por último, tenemos la función poética. ¿Por qué estamos hablando de una función? ¿Cuál será la función dentro de la literatura? No sé, a ustedes, no sé si habrán escuchado de el autor Jacobson, que él es un autor, es un científico que ha creado 6 funciones poéticas del lenguaje. Una de ellas es que él dijo que el lenguaje desempeña una función poética o también estética, que la cual llama la atención sobre la manera de decir las cosas. Claro, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de función, estamos hablando de cómo es que la vamos a interpretar, cómo es que la vamos a interpretar esa obra literaria. Y tiene que ver bastante con el tipo de lenguaje que está estructurado, ya sea de una función estética o poética. Es por eso que la función de la literatura es la forma de cómo se va a expresar.
de forma poética o estética. Y un texto literario pues se caracteriza más que todo por obtener la atención que recibe el mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a recibir el mensaje el lector? Es por eso que tiene esa función. Entonces, esas son las características dentro de la literatura. Y es importante de que tú las conozcas porque desde allí va a partir todo lo que es la estructura literaria. Estamos hablando ya de las figuras literarias, estamos hablando de todo un sinfín de contenido de la literatura. Y eso te va a ayudar para que tú puedas, al momento de leer una obra literaria, cómo vas a atraer o cómo tú también vas a dar a conocer esa obra literaria. Y si te transmite a ti, lo vas a transmitir también a otras personas. Eso es todo lo que hemos podido hoy día estudiar. La próxima semana continuamos con una tercera parte y en clase virtual vamos a tratar de analizar más textos literarios para poder entender y poner en práctica las características de la literatura. Eso ha sido todo. Agradezco su atención. Conmigo será hasta la próxima clase.